Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este martes, día 18 de febrero de 2025. 5 horas ha durado la reunión que esta mañana en Arabia han protagonizado por una parte el ministro de Asuntos Exteriores ruso y por otra parte el secretario de Estado norteamericano. Y ya saben ustedes que de lo que se trataba era de empezar a sentar las bases para que fuera posible un encuentro bilateral entre Trump y Putin para llegar a un acuerdo de paz en Ucrania. Este era el objetivo fundamental. Si uno repasa a estas horas, a las 4:02, los titulares de todos los medios de comunicación, llegaríamos a la conclusión de que la reunión pues tal vez haya servido para ir calentando motores, pero no hay nada concreto que podamos contarle. Las dos partes han comparecido, ahora nos lo contará con detalle Verónica Jorro, y lo que han dicho es que las posiciones están alejadas, pero que ya se sabía que era un camino largo y que a partir de aquí pues hay que seguir trabajando. Lo importante es que si leemos entre líneas, tanto una parte como la otra, es decir, tanto Rusia como Estados Unidos, hablan de seguir trabajando ellos. Y no parece que estén muy dispuestos a dar carta de naturaleza, en esta fase previa al menos, a ningún otro actor, ni siquiera a Ucrania, tampoco a la Unión Europea. Ellos lo que hablan, sobre todo Marco Rubio, que ha sido el más explícito después de la reunión, es de llegar a algunos acuerdos que tengan que ser aceptados por las partes, incluso por Ucrania. Ha dicho textualmente, lo escucharán enseguida, el señor Marco Rubio, como si Ucrania, en fin, fuera un convidado de piedra. Estamos hablando de la paz en Ucrania, estamos hablando de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, estamos hablando de la desmembración territorial de una parte de Ucrania, y sin embargo fíjense en qué términos se manifiesta el secretario de Estado norteamericano. Bueno, antes de contarles lo poco que se va sabiendo, vamos a saber cómo ha sonado la música de ese encuentro que, como les digo, ha durado 5 horas. Verónica Jorro. El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio y el ministro de Exteriores ruso Sergei Lavrov han roto el hielo con una primera toma de contacto en Arabia Saudí que, según Washington, demuestra que el presidente Donald Trump quiere parar las muertes y lograr la paz. El propio Rubio ha confirmado en una declaración ante los medios al término del encuentro que tanto él como el resto de dirigentes presentes en la cita seguirán implicados en este proceso, un proceso en el que, ha asegurado Rubio, todas las partes tendrán que hacer concesiones para poner fin a la guerra y en la que estarán presentes todas ellas. Aquí no estamos ignorando a nadie. Es el presidente Trump el que ha hecho una campaña para iniciar un proceso que acabe con el conflicto. Y a partir de ahí pueden surgir cosas positivas para Estados Unidos, para Europa, incluso para Ucrania. Y es la manera de acabar con este conflicto. Y la única manera que ha visto el presidente Trump es conseguir la paz, algo por lo que el mundo debería estar agradeciendo al presidente Trump. Es el único que ha sido capaz durante este periodo. Nadie ha conseguido de empezar este proceso y hacerlo de forma seria. Por su parte, Sergei Lavrov ha calificado de inaceptable el despliegue de tropas de países europeos en Ucrania, aduciendo que todos ellos son miembros de la OTAN. Lavrov ha señalado que la aparición de fuerzas de los mismos países de la OTAN bajo otra bandera, sea nacional o de la Unión Europea, no cambia nada, y es que el posible emplazamiento de tropas de paz en Ucrania fue abordado ayer lunes en París por los líderes europeos, y es que la Unión Europea quiere un asiento en esa mesa de negociaciones sobre Ucrania. Por eso hoy la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se ha reunido en Bruselas con el enviado especial de la administración Trump para Ucrania, el general Keith Kellogg. Reconociendo que el continente atraviesa un momento crítico, von der Leyen ha defendido ante Kellogg que la Unión Europea quiere trabajar con Washington para poner fin al derramamiento de sangre y ayudar a garantizar la paz justa y duradera que, según ha recalcado, se merece Ucrania tras casi 3 años de invasión rusa. Bueno, esto es lo que podemos contarle, que como ven tiene mucho de música y poco de letra, es decir, hay muy poca concreción porque son muy pocos los detalles que han trascendido. Insisto en que yo creo que uno de los elementos fundamentales que no podemos perder de vista es el hecho de que Ucrania de momento no esté teniendo una participación directa. Esta mañana, de madrugada, a primeras horas de la mañana, escuchábamos a Zelensky decir que él bajo ningún concepto aceptará o validará acuerdos que se tomen sin que Ucrania esté presente en la negociación. Ucrania no formará parte, Ucrania no sabía nada de esto y Ucrania considera que cualquier negociación sobre Ucrania sin Ucrania no tendrá ningún resultado y no podemos reconocer ninguna cosa ni ningún acuerdo sobre nosotros sin nosotros y no reconoceremos tales acuerdos. ¿Y cómo pueden sortear este escollo tanto Rusia como Estados Unidos? Y aquí es donde llegamos a la poca concreción que ha trascendido. Pues convocando elecciones.
Parece ser, insisto, que son filtraciones que están comentando algunos medios de comunicación, que el plan que parece que quieren abordar, el plan de actuación, tanto Rusia como Estados Unidos, digamos que tiene 3 partes. La primera parte es un alto el fuego. La segunda parte es aprovechar ese alto el fuego para forzar unas elecciones en Ucrania, porque los dos parten de la base de que Zelensky no tiene el mejor momento electoral y que por lo tanto no seguiría siendo el presidente de Ucrania. Y en tercer lugar, ya con otro interlocutor, pues abordar la concreción de ese plan de paz que ha querido impulsar Donald Trump. Pero vuelvo a repetir que estas son concreciones, aproximaciones, más que concreciones, a la letra pequeña de lo que había podido ocurrir en esa reunión de 5 horas en Arabia. También es verdad que no solo la Unión Europea está tratando de tener un sitio en la mesa, están tratando de conseguir que la relación transatlántica, que está muy maltrecha como consecuencia de esta situación, no se termine por pudrir del todo. Saben ustedes que entre la Unión Europea y Estados Unidos, la administración Trump, hay serias desavenencias, de tal manera que a partir de ahora adquiere una gran importancia la figura de Keir Starmer, que es el primer ministro británico. Gran Bretaña no forma parte, ya lo saben, después del Brexit de la Unión Europea, pero quiere hacer de puente en ese eje transatlántico, y por eso tiene importancia la reunión que el propio Starmer ha anunciado que va a tener dentro de pocos días con el propio Donald Trump. But there must be a US backstop. Debe haber un respaldo estadounidense porque una garantía de seguridad es la única manera de disuadir eficazmente a Rusia, de evitar que ataque a Ucrania nuevamente. Así que iré a Washington la próxima semana para reunirme con el presidente Trump. Hablaré sobre los elementos que consideramos clave para una paz duradera. Bueno, y ahora vamos a hablar de lo que esta noticia está produciendo en la política nacional, cómo se está viviendo a través de los actores de la política de nuestro país. Hoy, por fin, no sé cuántos días han pasado, he escuchado al dirigente del principal partido de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, hablar de esta cuestión, porque hasta ahora yo no lo había oído hablar. Hablaba de la guerra comercial, pero sobre este conflicto en concreto yo no había escuchado que el señor Feijóo fijara una posición. Hoy ha hablado. Y ha hablado para decir cosas que suenan muy parecidas a las que dice el gobierno, las cosas como son. No solo el gobierno de España. España es miembro de la Unión Europea y todos los líderes de la Unión Europea están diciendo lo mismo, que Europa tiene que tener un sitio en la mesa en esta negociación. Feijóo hace suyo ese argumento. Es una buena noticia el interés por finalizar la guerra, pero no sirve cualquier paz. Debe de ser duradera y justa y no un prolegómono de otras nuevas agresiones. La paz y el compromiso con Ucrania debe de ser liderado y aceptado por la Unión Europea y por los Estados Unidos. Si comparáramos la literalidad de estas declaraciones con las que, por ejemplo, ayer por la tarde pronunciaba el presidente del Gobierno, íbamos a encontrar, desde mi punto de vista, muy pocas diferencias. Dicen lo mismo. Y por eso llama mucho la atención que dos partidos que en esta cuestión están bastante cerca no se sienten a negociar. Saben que ayer el portavoz del Partido Popular, Borja Semper, denunciaba en voz alta que el Gobierno no se ha puesto en contacto con el Partido Popular, no ha querido, conciliar su apoyo, cuando todo el mundo sabe que en esta cuestión está mucho más cerca el Partido Popular del Partido Socialista que Sumar del Partido Socialista. Hoy le han preguntado a Pilar Alegría, que es la portavoz del Gobierno, porque ya es martes y ha habido rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, si el Gobierno tiene alguna intención de negociar con el Partido Popular, de aproximar posiciones al Partido Popular. Esa ha sido la pregunta que le han formulado. Y quiero que quede clara que esa ha sido la pregunta que le han formulado, porque ahora escuchen la respuesta. Cuando haya decisiones formalizadas, por supuesto se informará a todos los grupos parlamentarios, como se ha venido haciendo de una manera además habitual. Pero creo que es importante recordar que en la reunión de ayer no se decidió nada. Era una reunión informal. Pero, lógicamente, cuando haya decisiones que adoptar o se adopten, cuando tengamos los consejos europeos, saben que el presidente del Gobierno siempre ha dado cuenta formalmente, además, a todos los grupos parlamentarios. Fíjese que habla de todos los grupos parlamentarios, no establece ninguna distinción entre el Partido Popular, que es el principal partido de la oposición, y el resto de los grupos. Por lo tanto, vuelvo a repetir que tiene, desde mi punto de vista, mucha importancia la pregunta que le formulaban. ¿El Gobierno tiene intención de entrar en negociaciones con el Partido Popular?
La respuesta ha sido subsumir la actitud del gobierno en la relación con los grupos parlamentarios en plural, por lo tanto, nada específico. Y esto a mí me parece que también es un dato a tener en cuenta. No sé si cambiará o no cambiará esa cantinela, pero de momento así están las cosas. Otro de los asuntos que están siendo muy controvertidos en España y en Europa, pero también en España, naturalmente, es la posición que mantuvo Sánchez, también el primer ministro alemán, frente a otros gobiernos, por ejemplo el del Reino Unido o por ejemplo el de Francia, que eran partidarios del envío de tropas a Ucrania. Ayer en esa reunión a la que hacía referencia Pilar Alegría, que reunió a algunos líderes de la Unión Europea y también al secretario general de la OTAN y también a la presidenta del Consejo, se estudió esa posibilidad. Sánchez fue contrario a enviar tropas, nos lo explicaba ayer por la tarde, y además utilizando un argumento que es exactamente el mismo que hoy ha querido reproducir en voz alta, no podía ser de otra manera, el portavoz del Partido Socialista en el Congreso de los Diputados, Patxi López. Cuando llegue ese puente, no, ese río, cruzaremos el puente. Es que no estamos en eso ni de lejos todavía. España manda tropas y tiene tropas desplegadas, incluso aquí en Europa, en el país seguramente que más, pero en misiones de paz, no en guerra. Y en Ucrania todavía hay una invasión. Yo no sé qué opinas sobre esta cuestión concreta del Partido Popular. Porque escuchábamos hace un instante al señor Feijóo, pero el señor Feijóo sobre el envío de tropas, hasta donde yo sé, no se ha pronunciado. Sin embargo, fíjense los extraños compañeros de cama que a veces hace la política. Quien sí ha hablado en términos casi idénticos a los de Patxi López ha sido la portavoz de Vox, Pepa Millán. Tampoco Vox es partidario del envío de tropas. No estamos a favor del envío de tropas a ningún sitio. Nosotros entendemos que nuestras fuerzas, cuerpos de seguridad del Estado y el Ejército deben defender principalmente a España y defender a los españoles de los principales problemas que tenemos actualmente, entre ellos la inmigración ilegal. Así que absolutamente no. ¿Quiere eso decir que Vox y el Partido Socialista en esta cuestión están de acuerdo? No, están de acuerdo en el envío de tropas. En la parte fundamental están en las antípodas. Partido Socialista y también el Partido Popular, como hemos visto hace un momento, están por la idea de favorecer la importancia del protagonismo de la Unión Europea. Quieren que Europa tenga un protagonismo, consideran que Europa está en condiciones de tener ese protagonismo. Sin embargo, Vox no. Vox habla de la Unión Europea como quien habla de un pelele que no pinta nada. Lo que hubo ayer fue una cumbre de líderes europeos de la que no se ha podido sacar ninguna conclusión porque sencillamente no se ha llegado a ninguna. Lo único que hay es una foto que es la imagen fiel de una Europa lenta, incapaz de dar pasos en beneficio del orden y de la paz en todo aquello que a nosotros nos atañe y ajena a la necesidad de las naciones, como es en este caso la seguridad y la defensa. Bueno, y otro de los asuntos, ya lo saben, que ayer estuvo muy presente en la reunión de los líderes europeos en París, fue el aumento del gasto de defensa, que está pidiendo tanto la Comisión de la Comisión Europea como también la Secretaría General de la OTAN, por supuesto, antes que ellos, la Casa Blanca. Bueno, España está en una actitud comprometida, porque saben ustedes que su socio del gobierno, que es Sumar, no quiere ni oír hablar del gasto de defensa, de aumentar el gasto de defensa. Hoy, ¿qué posición se ha fijado? La que fijó ayer el presidente del Gobierno, que hoy ha mantenido la portavoz del Gobierno en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Nosotros nos hemos comprometido a llegar al 2% del PIB en gastos de defensa. Y cumpliremos ese compromiso. Pero ni rastro de ninguna voluntad de llegar a superar ese guarismo. Nuestro compromiso de llegar a ese 2% del PIB en 2029, es claro y rotundo. Creo que además los datos también de lo que lleva haciendo España son conocidos, ustedes lo saben, hay unos compromisos además que estableció España, como se conocen como esos compromisos de Gales, que demuestran que nuestro país en estos momentos es uno de los países que más ha incrementado sus gastos en defensa, su gasto en defensa, concretamente estamos hablando de más del 70% en estos últimos 10 años. Es llamativo que Sumar no esté haciendo declaraciones sobre esta historia. Todos sabemos cuál es la posición de Sumar. Y si se les pregunta y se les arrincona, pues al final escuchamos a Yolanda Díaz o cualquiera de los líderes de esa coalición electoral hablar en los términos clásicos. Ellos consideran que el gasto de defensa es absolutamente inadecuado y que ese dinero debería utilizarse para otras cosas. Pero, por lo menos, están manteniendo, digamos, la posición diplomática de no abrir un nuevo frente con la parte socialista del gobierno.
Bastante hicieron con el frente que se ha abierto y que todavía no se ha cerrado a propósito del salario mínimo interprofesional, que es de lo que les quiero hablar a partir de ahora, durante unos minutos, porque ha estado muy presente en la rueda de prensa en la comparecencia de la portavoz del Gobierno. Con esto pasa una cosa que a mí al principio, lo tengo que confesar con toda humildad, me divertía un poco y ahora me aburre soberanamente. Esta idea de todos los martes tener que contar cómo le preguntan una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces a la portavoz del Gobierno, cosas que ella se niega a responder, insisto, al principio me hacía gracia y ahora me parece cansino, o sea, de verdad. O sea, es una especie de lucha terrible. Lo digo porque, no sé, no he contabilizado las veces que le han preguntado, oiga, ¿el Gobierno se arrepiente de haber dado una mala imagen de enfrentamiento con Sumar, con su socio del Gobierno, a la hora de tratar si tiene que cotizar o no el IRPF, el salario mínimo interprofesional? ¿Van ustedes a reunirse para ver si llegan a un acuerdo? ¿Están ustedes por la labor de alcanzar una posición? ¿Van ustedes a vetar la proposición de ley que hoy ha presentado el Partido Popular con el apoyo de Sumar, porque ha declarado que lo vas a apoyar en el Congreso? Y la respuesta, esto me recuerda a las películas de guerra. Ustedes saben que cuando, no sé, nos vamos a la Segunda Guerra Mundial, los japoneses cogen a un soldado americano y le interrogan. Y entonces el soldado americano dice nombre, compañía y rango. Me llamo John Smith, soy sargento y estoy en la compañía 312. Le pregunten lo que le pregunten, la respuesta es la misma. Bueno, pues exactamente lo mismo hace Pilar Alegría. Que no me pregunten por las diferencias que hay entre Sumar y el Gobierno socialista. Que lo importante es que hemos subido el salario mínimo interprofesional. Eso es lo fundamental. Y entonces se han producido momentos como, por ejemplo, este. Sobre el SMI, le hemos preguntado ya varias veces, parece que no hay autocrítica. Entiendo que ustedes entienden que hicieron las cosas bien, una semana después no ha habido ni una reunión. ¿Van a cambiar algo o está todo perfecto? Fíjese, más allá de las cuestiones de la rueda de prensa o los distintos comentarios que haya podido surgir a lo largo de estos días, a mí me van a permitir que me centre en lo verdaderamente importante. Para el Gobierno lo verdaderamente importante es que ha subido el salario mínimo interprofesional. Lo ha repetido 537 veces. Otro ejemplo. No sé si considera edificante que las dos personas que estaban aquí, usted y la vicepresidenta del Gobierno, dieron un buen ejemplo a la ciudadanía de cómo es un gobierno de coalición, dado que visibilizaron claramente sus diferencias. Ustedes conocen perfectamente, este gobierno está conformado por 2 partidos políticos y evidentemente los temas que van al Consejo de Ministros tienen debate y son debates ricos y sobre todo debates fructíferos, y más allá de las cuestiones que usted me planteaba, de verdad, es que para este gobierno, lo verdaderamente importante para todo el Gobierno es el paso tan fundamental y extraordinario que ha tenido el salario mínimo interprofesional en este país desde el año 2018 que estamos nosotros al frente del Gobierno de España. Bueno, y de ahí no ha salido. Lo digo porque les podría poner una secuencia mucho más larga, pero ¿para qué les voy a aburrir? Ustedes ya conocen a Pilar Alegría y nosotros también. Si se caracteriza por algo, no es precisamente por su falta de transparencia. Yo cada vez que la oigo presumir de transparente y que este gobierno es un ejemplo de transparencia, me dan ganas de llorar, francamente. ¿Para qué voy a decir otra cosa? Bueno, dicho lo cual, si los ciudadanos, los trabajadores que van a acceder al nuevo salario mínimo interprofesional quieren saber si van a tener que pagar IRPF o no, no lo sabemos porque el Gobierno no considera que esa sea una respuesta interesante que haya que responder ahora. Esta es la conclusión a la que yo llego. También le han preguntado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros por los asuntos relativos a corrupción. Y aquí pues volvemos otra vez a encontrarnos con la misma posición rocosa y poco transparente del Gobierno. Le preguntan a Pilar Alegría, oiga, el juez del Tribunal Supremo ha citado a declarar a personas que trabajaban en Moncloa. Se está empezando a establecer una posible relación entre la revelación de secretos y el Palacio de la Moncloa. ¿Qué le parece a la portavoz del Gobierno y al Gobierno esta actitud judicial? Respuesta. Resulta cuanto menos paradójico, curioso, o no sé ya si tildarlo como irónico, ¿no? Que a veces los trámites procesales, que rápidos son en algunas situaciones y en otros que lento va todo. Hay un presunto delincuente que cometió 2 presuntos delitos fiscales, que me parece que va a cumplirse el año y todavía no ha ido a declarar. Este es otro clásico. Si analizáramos las comparecencias de Pilar Alegría de los últimos 2 meses,
De verdad, pincho de tortilla de caña, aquí vamos a encontrar en todas las ruedas de prensa alguna referencia casi literal a esto. Lo del presunto delincuente, lo lenta que va la justicia, todavía no ha declarado qué ejemplo comparativo más bochornoso, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ya hemos llegado, hay que decir que el gobierno cada vez que puede dispara contra la presidenta del gobierno de Madrid, no creo que sorprenda a nadie. Hoy el ejemplo no ha podido ser más inequívoco. Yo creo que el señor Miguel Ángel Rodríguez se ha convertido en sinónimo de mentira, de fake y de indecencia. Ahora bien, si este señor sigue siendo jefe de gabinete, es porque su forma de hacer política, basada en la mentira y la indecencia, se ajusta como un guante a la señora Díaz Ayuso. Y así es como una vez más Isabel Díaz Ayuso se convierte en protagonista de una rueda de prensa institucional. Porque se supone que esta rueda de prensa tiene que servir para que los españoles conozcamos los acuerdos adoptados en el Consejo de Ministros. Y sin embargo se convierte en una plataforma para hacer política contra los adversarios. Este es un clásico que tampoco voy a decir que me sorprenda mucho porque ya me lo sé de memoria. Bueno, y ya que estamos hablando de asuntos de corrupción, déjenme que les cuente que hoy ha habido también una comparecencia de Ángel Víctor Torres. Saben que ayer los medios de comunicación, algunos, todos el Confidencial, se habían hecho eco de las pruebas que había aportado el señor Aldama, donde parecía o se podía deducir que Ángel Víctor Torres estaba en Madrid cuando se supone que Aldama había contratado unos pisos para que el señor Torres se pudiera ver con señoritas, que es un eufemismo que estamos todos utilizando para no utilizar la palabra fulanas, que es en realidad la palabra que le correspondería a esta apreciación. Bueno, pues hoy Ángel Víctor Torres ha montado una rueda de prensa para exhibir documentos que demuestran hasta qué punto miente el que dice que estaba en Madrid cuando se alquilaron esos pisos para esos encuentros sexuales. Ha sido en una rueda de prensa abierta a preguntas y con toda la plana mayor de su ministerio. Ahí es donde Ángel Víctor Torres ha mostrado unos certificados de vuelo que indican que la noche del 8 al 9 de noviembre de 2018 estuvo en Tenerife y que no voló a Madrid hasta el 10 de noviembre a primera hora de la mañana. Asistió al Comité Federal del PSOE y ya por la tarde regresó a Gran Canaria. Esto no es ni el pasaje ni la tarjeta de embarque, es el certificado que acredita a la compañía que yo estaba en ese vuelo, que volé en ese vuelo, que estuve embarcado en este vuelo. Curiosamente, regresé ese mismo día porque esa noche se casaba la hermana de mi mujer y estuve en Gran Canaria en esa boda. Lo que probaría que no estuvo en los pisos de señoritas. Que yo estaba en Canarias, que dormía en Gran Canaria y que nunca pude estar en ese piso. Torres ve una mano negra detrás de las acusaciones de Aldama. Que hay una intención de manchar mi honor y mi nombre, y aquí creo que también mi imagen como cargo político, como cargo público, y por tanto hay un fin político. Aunque no quiere dar nombres. Puedo tener sospechas, pero no tengo ninguna prueba. Y descarta dimitir si es imputado. Si lo que se persigue es que yo me canse, ya les adelanto que por ahí van por el sentido erróneo. Porque creo que cuando estamos en la política no pueden vencer los malos. Porque dice todos son injurias, a la par que ha anunciado más querellas contra Aldama. Bueno, es martes, es 18 de febrero de 2025. Vamos, amigos, ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente del día. Noelia Bautista, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Vamos a comenzar con la crónica judicial, precisamente porque nos ha dejado hoy no pocos titulares. El último, del ministro y líder del Partido Socialista madrileño. Habla Óscar López en la SER a cuenta de la citación a declarar como testigo de su colaboradora en el Palacio de la Moncloa, Pilar Sánchez Acera. Saben ustedes que tiene que declarar por la posible filtración de secretos del novio de Isabel Díaz Ayuso, dado que fue ella quien entregó a Juan Lobato el mail con los datos de González Amador para que lo utilizara en el Pleno de la Asamblea de Madrid. Insiste una vez más Óscar López en mostrar todo su apoyo a la que hoy en día es su número 2 en el PSM. Pues no, porque nadie tiene que temer quien no ha hecho nada, y mucho menos personas honestas, honradas, trabajadoras, serias, como es Pilar Sánchez Acera. Insisto, hay un delito de la pareja de la señora Ayuso, hay la filtración de un bulo del jefe de gabinete de la señora Ayuso, y a continuación hay una persecución, hay un aquelarre persiguiendo a todo aquel que no tiene nada que ver ni con el delito ni con la filtración del bulo, que fue el señor Rodríguez, que es el que está en el origen de todo.
La declaración de Sánchez Acera, recordemos, será el día 12 de marzo, así que estaremos pendientes de lo que diga. Lo hemos conocido también hoy a través del Confidencial, la declaración de Manuel Candalija, que es el funcionario que seleccionó al hermano de Pedro Sánchez para ocupar el puesto de jefe de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz, puesto al que se presentó con su nombre completo, David Sánchez Pérez Castejón. Pero, bien, van a escuchar ustedes cómo ha defendido ante la juez Viedma este señor, este funcionario, que él no se dio ni cuenta. ¿Cuándo supo usted entonces que se presentaba entre los candidatos el Yo cuando voy a hacer, señor? después de hacer la entrevista, es cuando me entero que ese señor es hermano Después de hacerle la entrevista. Sí, después de hacer la entrevista. Quiero decir, cuando usted vio el listado al de día los siguiente, candidatos, al ver que los nombres coincidían, ¿en ningún momento pensó que era hermano de este señor? ¿cómo que coincidía? Porque cuando a usted le darían un listado de los aspirantes y lo vería usted antes de hacer la entrevista, ¿no? Claro, o hasta que usted realizó la entrevista no sabía quién era cada uno. David Sánchez, no sé. Yo voy fulanito, tal, no sé qué, tal. David Sánchez, pues no caí. Pero que pone David Sánchez Pérez Castejón. Quiero decir, hombre, que sería mucha casualidad que se llamara igual. Que sí, pero que en ese momento pues no lo sabía. No lo sabía. Este que acaban de escuchar fue la persona que entrevistó a David Sánchez y también estableció los criterios que le otorgaron la plaza que ahora está siendo investigada y por la que Manuel Candalija está imputado. Pero hay más, como les decía. Por el Supremo ha pasado también el Koldo García para someterse a una prueba caligráfica. Quiere Koldo tratar de demostrar que no es su letra la que aparece en los documentos aportados por Víctor de Aldama como supuesta prueba de que preadjudicó obras a cambio de comisiones. Ha aportado informes médicos al Supremo para defender que su letra, dice, es irreconocible. Y además, el juez Ismael Moreno, que hoy ha decidido suspender la declaración de la empresaria que entregó hasta 90.000 euros en la sede socialista de Ferraz por orden de Aldama en octubre de 2020. Pero vamos con más asuntos, porque el presidente valenciano, Carlos Mazón, ha tratado de evitar a la prensa después de que la titular del juzgado de primera instancia número 3 de Catarroja haya requerido a la Consejería de Emergencias que le informe si concurrió y se integró en el Centro de Coordinación Operativa, en el CECOPI, alguna otra autoridad distinta a las 29 personas y organismos que ya formaban parte de la misma entre esa convocatoria, que fue a las 5 de la tarde, y hasta las 8:11, que fue cuando sonó el mensaje de alerta. ¿Usted estuvo en el CECOPI antes de enviar el mensaje? Vamos a respetar el procedimiento judicial, que yo creo que es lo importante. Es que creo que es lo más importante, responder al procedimiento judicial primero por respeto a la juez. Nosotros sí que lo vamos a respetar. No quería contestar Carlos Mazón. En el Congreso, la portavoz de Compromís, Águeda Micó, ha vuelto a señalarle como principal responsable. Asegura que la jueza va por el mismo camino que la ciudadanía indignada de Valencia de pedir responsabilidades tanto políticas como judiciales a Mazón y también al gobierno valenciano, porque dice los daños no se podían evitar, pero las muertes sí. De ahí que asegure Micó que Mazón está tan nervioso. Esto nos hace entender por qué Carlos Mazón está tan nervioso y por qué Carlos Mazón este fin de semana cortaba audios en el que limitaba parte de las explicaciones que se daban de la EMET, porque en realidad lo que él ve, que es lo que todas vemos, lo que está viendo la jueza instructora y lo que vemos toda la gente de sentido común, y es que la responsabilidad política y judicial de las muertes evitables el día 29 de octubre son de Carlos Mazón. Y vamos a hacer también una parada en Cataluña, porque allí el Gobierno de Salvador ya ha dado ya los primeros pasos hacia la Agencia Tributaria de Cataluña, que se prepare para recaudar todos los impuestos de esta comunidad. Pasos que van a dar de cara ya a la próxima campaña de la renta, que empieza el 6 de mayo y en la que la Agencia Tributaria Catalana contará con hasta 102 efectivos de manera temporal, pero también con 90 personas más, que estos sí que van a tener carácter permanente. Silvia Paneque. Eso requiere de programas temporales que ya se pondrán en marcha o ya se contratarán para esta campaña 2025, que nos va a permitir de alguna forma ver qué mecanismos, qué coordinación necesitamos para recaudar este IRPF ya en su totalidad en el 2026, con lo cual programas temporales ya para esta campaña del 2025. Y dos titulares más del exterior. Luis, rápidamente, Hamás va a entregar el jueves los cadáveres de 4 rehenes israelíes y el sábado va a liberar a 6 israelíes más que mantiene como rehenes. Y acabamos de conocer, lo conocíamos a las 3 de la tarde, que el Vaticano ha informado de que el Papa Francisco ha pasado una noche tranquila en el hospital. Respira, dicen desde el Vaticano, de forma autónoma y continúa la terapia prescrita, por lo que va a seguir en reposo absoluto. Tengo entendido que la agenda la ha suspendido hasta el domingo. O sea, la ha que suspendido, no va a haber ningún acto del Papa hasta entonces. Bueno, pero si es hasta el domingo, quiere decir que quiero pensar que tienen esperanza que el domingo esté. De hecho, en el condiciones. comunicado decían que sí que ha continuado con algunas llamadas telefónicas, por ejemplo, al párroco de Gaza. Gracias, Noelia Bautista. En casa de Herrero.
Es Radio.